Listo, entonces bueno, vamos a entonces a aplicar las reglas de la derivada, la que mencioné entonces aquí que tenemos al lado derecho, ¿cierto? Para derivar entonces esta expresión que tenemos aquí entonces, ese polinomio o esa función pues. Ya tenemos, voy a repetir porque eso no se nos guardó, ahorita tuvimos un problema con la energía, entonces nos quedaría aquí la expresión menos 3, ¿cierto? Ya habíamos dicho menos 3x elevado a la menos 4, ¿cierto? Al restarle 1, recuerden entonces que eh, parece pues que aumentara, no, aquí disminuye pues, como el término, ¿cierto? Bien, siguiente término, entonces derivada de x a la 2 sería simplemente más 2x. Ahora aquí derivada de x elevado a la menos 1, entonces el exponente pasa a multiplicar, sería más por menos, daría menos 1x elevado a la menos 2 al restarle 1, más la derivada de 7 que es 0, ¿cierto? Bien, recordemos entonces que tenemos unas propiedades que habíamos mencionado nosotros, y es que cuando los exponentes de la variable es negativo, o sea, el exponente, no el término, ¿cierto? Sino el exponente de la variable es negativo, entonces se reescribe como un cociente. ¿Sí? Entonces lo que nos quedaría aquí es igual a menos 3 sobre x elevado a la 4. Bueno, y se reescribe como un cociente, es que ese menos 4 afecta solamente a la x, ¿cierto? Entonces es la x la que pasa a dividir, o sea, la variable que pasa a dividir, y su exponente ya quedaría entonces positivo. Aquí no se lleva todo pues al 3 porque este menos 4 no afecta al 3. Es solamente está aplicando para la variable. En el siguiente término tenemos entonces más 2x, todo eso es positivo, entonces queda bien. Y aquí entonces miren, en ese tercer término tenemos es menos x elevado a la menos 2. Aparentemente no hay coeficiente, ¿cierto? Pero sí, el coeficiente implícito aquí es un 1. Entonces por eso quedaría menos 1 sobre x elevado a la 2. Y el más 0 ya se puede omitir porque todo número sumado con 0 va a dar la misma cantidad. El 0 es el elemento entonces neutro allí. ¿Cierto? Y esa sería la derivada de la función. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta entonces de esta guía? ¿Algún otro ejercicio que tengan duda? Que vean ustedes que está un poquito enredado y que es necesario entonces que lo expliquemos. Recordemos que esta primera parte tiene entonces son derivadas pues, de monomios, ¿sí? Derivada de monomios. La segunda parte entonces es suma de funciones, como el que acabamos de hacer. Este que acabamos de hacer es este ejercicio 25. Y tenemos entonces otra parte de la guía. Aquí tenemos entonces la tercera parte, es sobre derivada de un producto de funciones. Y por último tendríamos entonces derivada de un cociente de funciones. De eso se trata entonces esta guía que ustedes tienen allí para desarrollar. Bien, ¿alguien más tiene otra pregunta? Listo. Bueno, entonces, como no tienen preguntas, espero que todo vaya quedándonos claro. Entonces, les voy a mostrar. Bueno, recordemos entonces, esa guía, ¿cierto? Esa guía está para que ustedes eh, la desarrollen y la puedan entregar entonces el próximo domingo, creo que es. Sí, está para el 29. ¿Sí? Listo. Bueno, vamos entonces ahorita a continuar entonces con otras reglas más de derivación, ya que no tenemos entonces preguntas sobre esta, entonces vamos a estudiar un poquito más. Y yo voy a buscar aquí un pastelito que nos va a ayudar entonces a nosotros a desarrollar una serie de ejercicios. ¿Sí? Este lo vamos a necesitar nosotros entonces para trabajar algunos ejercicios. Estas son unas derivadas básicas que vamos entonces nosotros a utilizar.
Listo, entonces hasta el momento hemos trabajado entonces con funciones polinómicas, ¿cierto? Pero también podemos trabajar con funciones trigonométricas. Entonces estas que están aquí son las reglas, ¿sí?, para derivar funciones trigonométricas. Listo. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos encontrar expresiones como estas, o sea, aplicando estas reglas, me parece que ya están como por definición, ¿cierto? Está por definición, entonces uno puede aplicar esas reglas. Entonces, cuando tenemos expresiones, por ejemplo, como esta, vamos a mirar aquí un ejemplo. Digamos entonces que nuestra función es f de x es igual a seno de x más coseno de x. ¿Sí? Sí, mire que esta es una suma de funciones, ¿cierto? Es una suma de funciones, solamente que las funciones son funciones trigonométricas, ¿cierto? Entonces uno se remite es aquí entonces a la tabla. Entonces esta para buscarla de forma sencilla. Entonces tendríamos que, en este caso, f de x, o f' de x, perdón, va a ser igual a derivada de seno. Entonces, si vamos a hacer la derivada de toda esta función, entonces derivamos, recordemos como lo que hicimos ahorita en el ejercicio anterior, derivamos cada término. Entonces derivada de seno, ¿sí? Entonces derivada de seno va a ser igual a, mira aquí dice que esta la función es seno, su derivada es coseno, ¿cierto? Entonces sería simplemente como reemplazar coseno de x. Ahora, tenemos aquí un más, les voy a colocar aquí el más del término, pues, o de la función que tenemos original, ¿cierto? Y buscamos entonces ahora derivada de coseno. Entonces en la tabla, derivada de coseno es menos seno. Entonces lo escribimos tal como está allí. De más menos seno de x. Listo. Esa sería ante la derivada de la función. ¿Qué nos queda aquí? Tenemos entonces un producto de signos. Entonces tenemos que resolverlo entonces. Al resolver ese producto de signos, realmente la derivada nos va a quedar es coseno de x más, por menos daría entonces menos seno de x. ¿Sí? Esa es la derivada entonces de esta función. Pero miremos aquí que simplemente estamos trabajando es con seno, con x, ¿cierto? O sea, el ángulo aquí es simplemente la x. La función es seno, el ángulo es x. La función aquí es coseno, el ángulo es x. Pero no siempre ese ángulo va a ser así, x, ¿cierto? Pueden haber otras expresiones que vamos a ver ahorita más adelante. Vamos a traer entonces otro ejemplo. Aquí tenemos f de x es igual a tangente de x por seno de x. ¿Sí? Entonces miren, aquí tenemos es un producto, ¿cierto?, de funciones. ¿Sí? Tenemos es un producto de funciones, entonces aplica la misma regla del producto, pero tenemos en cuenta aquí que las funciones que vamos a derivar son funciones trigonométricas. Entonces tendríamos nosotros que aplicar la derivada de un producto. Entonces tendríamos f' de x va a ser igual a, ¿sí? Recordemos por acá, voy a escribirlo aquí en verde. Para este caso, recordemos que es como derivada de un producto. ¿Alguien se acuerda cómo es la regla? ¿Cómo dice la regla allí de derivada de un producto? Bueno, entonces que f es igual, si f es igual a g por h, ¿cierto? O sea, derivada de un producto de, o sea, dos funciones que están multiplicando, entonces f' va a ser igual a la derivada de la primera función por la segunda sin derivar más la primera función por la derivada de la segunda función. ¿Sí? Eso es básicamente lo que aplicaríamos en este ejercicio. Listo, entonces nuestro ejercicio dice tangente de x por seno de x. Entonces aplicamos primero derivada de la primera función, o sea, derivada de tangente.
buscamos la tabla, derivada de tangente de x es secante cuadrado de x. Bueno, estas derivadas de dónde salen, y estas son unas demostraciones matemáticas que ya están hechas, ¿cierto? Nosotros simplemente lo que estamos aquí trabajando es como por las tablas, indicando pues de que, asumiendo de que ya esto es verdadero, ¿cierto? Se toman pues como unos axiomas. Pero esto tiene demostraciones, ejercicios pues en el que se desarrollan a partir de lo que es las condiciones de los límites, y se demuestra entonces cada una de esas igualdades. La derivada de tangente dice entonces que es secante cuadrado de x, ¿cierto? Por seno de x. Listo, por seno de x. Ahora sigue la regla más la primera función sin derivar, o sea, tangente de x, por la derivada de seno de x. ¿Sí? Y derivada de seno es, o sea, derivada de la segunda función, sería entonces coseno de x. Listo. Bien, hasta aquí en el caso pues para mostrárselas a ustedes, porque esto continúa, ¿cierto? Porque cuando uno trabaja estas expresiones, uno encuentra entonces que hay algunas identidades trigonométricas, entonces uno puede simplificar la expresión, ¿sí? Uno podría simplificar esta expresión. O sea, hay unos cambios que uno puede hacer. Cuando yo hablo de identidades trigonométricas, les menciono de esto. Es que no sé si ustedes de pronto se acuerden. Pero esto, por ejemplo, que tenemos acá. O sea, cuando nosotros escribimos, me la voy a llevar aquí a la... Copiarme solamente estas que son las simples. Es como las fundamentales. Y vamos a ampliar un poquito aquí la imagen. Listo, mire, entonces cuando uno tiene expresiones con funciones trigonométricas, uno puede entonces hacer unos cambios en ellas. Entonces, por ejemplo, miren aquí. Tenemos que, eso se lee como cosecante. Cosecante es igual a 1 sobre seno. Secante es igual a 1 sobre coseno. ¿Cierto? Tangente es igual a seno sobre coseno. Cotangente es la inversa antes de la tangente, entonces esto va ya como coseno sobre tangente. ¿Sí? Y tenemos entonces una para ángulos dobles. Por ejemplo, mire, aquí tenemos secante, ángulos dobles no, perdón, ángulos al cuadrado, funciones al cuadrado. Entonces secante cuadrado es igual a 1 más tangente cuadrado. ¿Cierto? O cosecante cuadrado de x, pues, no estoy viendo la x, cosecante cuadrado es igual a 1 más cotangente cuadrado de x. Entonces uno puede utilizar estas identidades trigonométricas para mirar si esto es simplificable. Por ejemplo, en esta primera, miren, les voy a mostrar aquí esta partecita de acá. Esta parte de aquí, porque aquí tenemos que secante, y secante es 1 sobre coseno. Bien, vamos a mirar cómo nos quedaría esto si aplicamos pues una identidad, o sea, para poder simplificar la expresión. Entonces tenemos que secante cuadrado, ¿cierto? Bueno, secante es 1 sobre coseno. Ahora, si esto es al cuadrado, voy a hacer aquí algo que uno, las matemáticas le permitirían pues hacer uno de esto. Si yo tengo aquí secante cuadrado, si tengo secante solo, entonces yo puedo colocar aquí secante cuadrado, aquí puedo colocar 1 cuadrado y coseno cuadrado. O sea, yo elevo al cuadrado cada término, ¿cierto? Entonces, este cambio que hice aquí, lo podría entonces aplicar para esto. Entonces, si tengo secante cuadrado, entonces va a ser igual a 1 al cuadrado, que es 1, sobre coseno cuadrado. O sea, eso lo podría entonces yo escribir como, ahora sí, el primer término entonces me quedaría como 1 sobre coseno cuadrado de x, ¿sí? Por seno de x, más, ahora tengo tangente, y por acá encontré yo que tangente es igual a seno sobre coseno, ¿cierto? Entonces hacemos el cambio. Tangente es seno de x sobre coseno de x por
coseno de x. Listo. Entonces, miremos aquí. Aquí tenemos un producto, acá también tenemos un producto. En este último nos damos enseguida cuenta de que este coseno está multiplicando aquí, ¿cierto? Y este coseno aquí está dividiendo. Entonces uno lo podría enseguida simplificar. O sea, cancelamos. ¿Sí? Cancelaríamos. Y automáticamente nos queda lo siguiente. Y en el primer término, perdón, tenemos entonces es una multiplicación. La tenemos entonces es 1 por seno sobre coseno cuadrado. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. Seno de x sobre coseno cuadrado de x, ¿sí? Más, y aquí al cancelar los cosenos nos queda simplemente es el seno de x, ¿cierto? ¿Sí? Listo. Y ahora nos damos cuenta, por ejemplo, que estos senos se repiten en cada término de esto. Entonces podemos sacar como factores comunes. La podemos devolvernos de pronto un poquitico aquí o podemos haberlo escrito de la siguiente manera. O sea, como factor común entonces sería seno de x que multiplica a. Entonces para el primer término entonces sería 1 sobre coseno cuadrado de x 1 sobre coseno cuadrado de x más 1. ¿Sí? ¿Por qué el más 1 aquí? Porque o sea, cada término de estos dos que están aquí en esta línea se dividen por el seno, ¿cierto? Entonces seno dividido seno pues daría 1 y se escribe entre el mismo denominador aquí, coseno cuadrado de x. Seno de x dividido seno de x daría 1, que es el 1 que aparece acá. Entonces esa sería pues como la simplificación. Pues aquí también nos damos cuenta, por ejemplo, de que nos queda simplemente 1 sobre coseno cuadrado. Entonces podemos dejarlo así o simplemente haberlo dejado desde un principio como secante cuadrado de x, porque no era, este término no era simplificable pues con el seno, ¿cierto? Cuando hicimos este cambio aquí de secante cuadrado, no era simplificable con el seno, entonces podemos haberlo dejado simplemente como secante cuadrado. El que sí simplificaba era este término que tenemos acá, los cosenos que teníamos. Entonces como para dejarlo un poquitico más sencillo, voy a devolverme, pero es para mostrarle pues como la expresión como quedaría realmente de seno de x que multiplicaba secante cuadrado de x más 1. Ese sería entonces como la derivada de la función. ¿Sí? Pero mire que eso básicamente se trabaja es usando pues como estas tablas, ¿cierto? ¿Sí? Usando pues esas tablas de derivación. Pero les decía a ustedes ahorita, no siempre eso va a tener el ángulo, va a ser una x. Aquí puede haber otro término. Por ejemplo, si hubiese sido seno de seno de 2x o seno de 4x más 3. ¿Cierto? El ángulo puede ser otro término aquí. Entonces, cuando pasa eso, tenemos una tabla pues que es un poquito más ampliada. Voy a buscarla aquí nuevamente. Un momento aquí, por favor. Aquí. Estas son más genéricas que las anteriores. Entonces, para derivar. Genéricas en el sentido que se trabaja entonces es con u. ¿Sí? No se habla entonces de, como en esta, por ejemplo, que hablamos de seno de x o seno de x, sino que se habla entonces de seno de u, coseno de u. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos, y es que se trabaja entonces esa regla, pero utilizando entonces lo que son derivadas por cambio de variables. ¿Qué es el cambio de variables? Básicamente, es que entonces es una forma de simplificar algunas derivadas que ya están dadas. Es por ejemplo aquí, derivada de funciones trigonométricas, donde u' es la derivada de u. Entonces aquí, por ejemplo, en la función, si tenemos y es igual a seno de u, de su derivada, ¿cierto? Va a ser igual a coseno de u por u'. Miren aquí la diferencia. Aquí, derivada de seno es coseno de x, simplemente, si derivada de seno x es coseno de x. Pero en esta ya, la derivada de seno de u es coseno de u por u'. O
sea, ¿qué se le aumenta? Ese u'. Aquí no vamos a hablar de x simplemente, sino de un u. ¿Sí? Entonces, vamos a mostrarlo con un ejemplo. Esa pues que es la primera. Vamos a tomar entonces un f de x es igual a seno, vamos a hacerlo así sencillo, de 3x a la 2. Así. Entonces, cuando tenemos funciones como esta, mire, es una función trigonométrica, ¿cierto? Pero el ángulo no es simplemente x, sino que es 3x al cuadrado, ¿cierto? Entonces, cuando tenemos esa expresión, entonces hay una regla que se llama pues aquí como cambio variable. Entonces, lo que uno hace es decir, bueno, mi variable ahora va a ser u, ¿sí? Y u es el ángulo que conforma entonces aquí a mi función. En este caso sería 3x a la 2. Por lo tanto, si yo derivo u, o sea, u', entonces u' va a ser la derivada de ese término. ¿Cuánto es la derivada de 3x a la 2? Entonces 3 por 2 daría 6x. Ese sería entonces u'. ¿Sí? Ahora, ya yo tengo u y tengo u'. Entonces me voy aquí a mi función. ¿Sí? Me voy entonces a mi función. Entonces, ¿qué hago? Listo, la reemplazo entonces. De esta expresión entonces me quedaría f' de x, entonces va a ser igual a derivada de seno, ya sabemos que es coseno. Coseno de u, o sea, ¿y quién es u? Mire lo que le tenemos acá, 3x a la 2. O sea, coseno de 3x a la 2. Por, ¿cierto? De la regla dice por u'. Y u' es 6x. Entonces colocamos aquí por 6x. Entonces el término realmente quedaría de la siguiente manera. 6x coseno de 3x al cuadrado. ¿Sí? Esa sería entonces la derivada de esa función. O sea, el hecho de que tenga esta u aquí indica básicamente que esa u es una función polinómica. ¿Cierto? Eso es un polinomio aquí. No es simplemente pues la variable x. Pero las derivadas son correspondientes respecto a la tabla anterior. Mire, derivada de coseno. Es decir, la función es coseno, entonces su derivada es menos seno. Mire, aquí también tenemos. Si la función es coseno, su derivada es menos seno. ¿Qué se le agrega? ¿Cuál es el cambio? Que aquí hablamos de coseno de u, entonces aquí hablamos de derivada de menos seno de u por derivada de u. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vamos a suponer aquí este primer ejemplo que hicimos, pero vamos a colocar aquí no x, sino que vamos a colocar otro término. Vamos a colocar aquí, tenemos allá, f de x es igual a seno, vamos a colocar aquí 2x más coseno de 3x, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos un polinomio como ese, entonces uno puede hacer lo siguiente. Aquí abajo, en la parte inferior, yo puedo decir aquí que u es igual a 2x, ¿cierto? Y entonces u' es la derivada de ese término. ¿Cuánto es la derivada de 2x? 2 simplemente. ¿Cierto? Ahora, para el coseno, cuando voy a derivar el coseno, te digo que u, puedo colocar u, o lo mejor o lo recomendable es utilizar otra letra, entonces voy a utilizar aquí otra letra, para no indicar pues que es la misma u, ¿cierto? Entonces b es igual a 3x. Entonces derivada de b es simplemente 3. ¿Sí? Pues aquí voy a decir entonces que no es u sino b, pues, para indicar pues porque aquí ya utilicé la u para esa expresión de acá. Entonces ya teniendo eso, entonces ahora sí aplico la derivada de la función original. Entonces f' de x va a ser igual a derivada de seno, ya sé que es coseno, ¿cierto? Entonces coseno de u, que ya sé que u es 2x, ¿sí? Por u', o sea, por 2. La función original dice que lleva un más, entonces listo, más, este más que coloqué aquí es este de aquí, más, ahora derivada de coseno, busco aquí la tabla, derivada de coseno es menos seno, entonces sería más, menos seno
¿Seno de quién? De u. Pues en ese caso yo no le llamé u, sino que lo llamé fue b, ¿cierto? Entonces sería 3x. 3x. Por, ojo aquí, por u', o en este caso pues que lo llamamos fue v, v', que es igual a 3. Listo. Entonces aquí nos queda entonces en el término, nos quedan unos productos que hay que resolver. Pues y acá también, ¿cierto? En este término está multiplicando es a la función, ojo, no multiplica el ángulo, aquí claridad. Este 2 no multiplica el ángulo, aquí no es que va a ser 4x, no, sino que este término que queda aquí al final multiplica es al ángulo, entonces eso va a ser igual a, perdón, a la función, no al ángulo. 2 coseno de 2x, ¿cierto? Y aquí tendríamos más por menos daría menos, y sería menos 3. Bueno, ¿por qué menos? ¿Cierto? Más por menos daría menos. ¿Y por qué el 3? Porque este 3 es el que está multiplicando a la función. Entonces te da 3 por seno, 3 seno de, ¿sí? 3 seno de 3x. Y esa sería entonces la derivada de la función. Aquí de cierta manera estamos trabajando entre dos reglas. Uno que son derivadas de funciones trigonométricas, y dos, esa que se llama entonces cambio de variable. ¿Sí? Derivada antes por cambio de variable. Bien, mire que pues, esto tiene ejercicios que son un poquito más carnuditos, ¿cierto? Que tienen más procedimiento, pero podemos trabajarlo entonces como de esta manera así un poco simplificadas. Voy a mirar aquí algo un momento. Vamos a mirar. Esa es la guía número 8, la que estamos trabajando. Bueno, la que tenemos entonces para desarrollar. No, esa guía no tiene estos ejercicios. Pero sí tenemos entonces nosotros para trabajar. Vamos a desarrollar aquí otro ejemplo en el que apliquemos. Profesor, Sí, señor. antes de que desarrolle otro ejemplo, con respecto a lo de la guía anterior, he estado revisando y me confundo una cosa que son las fracciones, cuando son fraccionarios, que no son, o sea, me confunde la realización. Ok, cuando son fraccionarios. ¿Cómo? ¿En O qué sea, estoy ejercicio? revisando la número 29, profesor. 29. Ese de aquí. Listo. Bueno, vamos a atender la duda del compañero para que nos quede entonces a todos pues como claro también este ejercicio. Y así no. Sí, la idea de esta tutoría es que de pronto si ustedes tienen dudas en ese taller, ¿cierto? Porque de esto va a ser el parcial, ¿sí? Listo, entonces miremos aquí. Cuando tenemos entonces esa derivada y tenemos entonces fraccionarios, básicamente aquí lo que tenemos es suma de funciones, ¿cierto? Voy a buscar aquí algo, un momentico. Miren, aquí este grupo de ejercicios, lo que dice aquí es derivada de una suma de funciones, ¿cierto? Entonces mira aquí lo que nos dice, es igual a la suma de las derivadas de las funciones. ¿Qué quiere decir eso? O sea que cada término se deriva, ¿sí? Cada término se deriva, se va derivando por separado, ¿cierto? Entonces eso es lo que tenemos. Ay, caramba, lo borré. Vamos a ver. Cada término se deriva de forma independiente. Entonces derivamos el primer término, luego derivamos el segundo, luego el tercero y así sucesivamente. Entonces vamos a aplicar entonces aquí. El hecho de que tenga fraccionarios es que simplemente pues aplicamos las operaciones para fraccionarios, para racionales. Entonces derivada de f de x va a ser igual a. Entonces tenemos, ojo, en este primer término tenemos una derivada una potencia. Que, miren, aplicamos lo mismo. El exponente pasa a multiplicar y el exponente le vamos a restar 1. Voy a escribirla, pues lo que acabé de mencionar lo voy a escribir. El exponente pasa a multiplicar al coeficiente, en este caso tenemos que es 8 tercios. ¿Cierto? Escribimos nuestra parte literal, que es, o nuestra variable, que es x, y al exponente siempre le vamos a restar 1, ¿cierto? Miren que aquí escribí pues como el término, ¿cierto? Lo que uno estaría haciendo.
Aquí tenemos entonces, todos los dos números son positivos, entonces vamos a aplicar lo mismo. El exponente pasa a multiplicar y al exponente le restamos 1, entonces va a quedarnos más. Nuestro exponente en este caso es 2 tercios, que pasa a multiplicar nuestro coeficiente, que es 5 tercios, ¿cierto? Ahí está nuestra variable, que es x, elevado a la exponente menos 1. ¿Cuál es el exponente? 2 tercios menos 1. ¿Sí? Ojo aquí entonces con este término, que el exponente es negativo, entonces mire, el exponente pasa a multiplicar, entonces tenemos aquí ley de signos, menos por más daría menos, aquí tendríamos entonces menos, nuestro exponente que está pasando a multiplicar, entonces sería 2 quintos, ¿cierto? Que multiplica a 5. Nuestra variable que es x, que está elevado a la menos 2 quintos, y hay que restarle 1, ¿cierto? Menos, vamos aquí, derivada de 13. Y la derivada de 13 es una constante, un número que no está acompañado por la variable, ¿cierto? Entonces sería simplemente 0. Listo. Eso no hay necesidad de escribirlo así. Yo pude haberlo resolviendo, pero lo estoy mostrando pues, para que nos quede más claro pues, a todos. Listo, entonces ahora nos toca ¿qué es? Resolver estos productos, resolver entonces las restas que tenemos en los exponentes. Aquí tendríamos entonces, recordemos que en la multiplicación de fraccionarios se multiplica numerador con numerador, denominador con denominador. Aquí como no hay denominador, se toma entonces que es 1, ¿cierto? Entonces sería 4 por 8, 32 tercios de x elevado a la 4 menos 3, perdón, 4 menos 1 daría 3. Aquí estos números son positivos, entonces sería más 2 por 5, 10 y 3 por 3, denominador con denominador, 3 por 3 daría 9. X elevado a la, entonces aquí tenemos en el exponente 2 tercios menos 1. Te recuerda la forma más rápida de hacer esto es restar los dos términos que tenemos acá. 2 menos 3 daría menos 1. Entonces, menos 1 y escribimos el mismo denominador ahí de la función, que daría 3. El signo aquí que continúa que es menos y multiplicamos entonces aquí, miren, 2 quintos multiplicado por 5. Aquí tenemos un 5 que multiplica y un 5 que divide. Entonces los podemos simplificar y nos queda simplemente el 2. X elevado a la, entonces ojo aquí, tenemos menos 2 quintos menos 1. Lo hacen en su calculadora o simplemente tengas aquí. Menos 2 menos 5 te daría menos 7. Y el mismo denominador. Menos 0, pues ya desaparece pues allí el 0, ¿cierto? Bien. Ahora sí, entonces, ¿qué nos quedaría? Ya esa entonces es nuestra derivada, pero tenemos entonces exponentes que son negativos y fraccionarios. Entonces hay que convertirlos primero a positivo para expresarlo entonces como raíces, ¿cierto? Y para expresarlo como exponente positivo, entonces esta expresión, esta variable, con su exponente pasa entonces a dividir. Entonces escribirlo como un cociente. Entonces aquí nos va a quedar 32 tercios de x elevado a la 3. Miren que se no cambia porque el exponente está positivo, aquí no hay problema. Más 10 sobre 9x a la 1 tercio, ¿sí? Menos 2 sobre x a la 7 quintos. Y ahora estos dos términos que tenemos aquí expresados como raíces, entonces nos quedaría de la siguiente manera. 32 tercios de x elevado a la 3 más, que 9 no, 10 noveno raíz ¿qué? Raíz cúbica, ¿cierto? ¿Por qué raíz cúbica? Porque el denominador, en el fraccionario, el denominador se nos convierte entonces en el índice de la raíz. Entonces, raíz cúbica de x elevado a la 1. No es necesario colocar aquí exponente.
Y el tercer término entonces nos quedaría 2 sobre raíz, recordemos aquí nuevamente, el denominador en nuestro exponente es el índice de la raíz, entonces sería raíz quinta de x a la 7. Aquí sí lo colocamos porque el exponente, aquí en el numerador, perdón, en el numerador del exponente es diferente de 1, entonces aquí sí colocamos x elevado a la 7. ¿Que este término es simplificable? Claro que sí. ¿Que yo les permito que lo dejemos hasta aquí? Sí. Lo dejan hasta aquí, ya les estaría bien hecho. Sí, la idea es que ustedes lo expresen como una raíz. Pero eso continúa, pues, porque eso es simplificable, ¿cierto? Bien. Aclarada la duda, ¿dónde tenías entonces como la duda? Era en la operación aquí con fraccionarios. Sí, profesor, en esa parte, sí. Ok. Listo. Entonces, si lo ¿Alguien? dejamos hasta ahí sin simplificar, también valida para el ejercicio. Sí, sí, claro. Es válido aquí, ¿cierto? Pero recuerden entonces que cuando estamos en una función y es simplemente un monomio o algo así, pues podemos simplificarlo. Aunque esto es simplificable, yo lo voy a hacer porque, pues, quedaría como incómodo así si no lo simplificaríamos, ¿cierto? Entonces quedaría 3 medios, 32 tercios de x a la 3, ¿cierto? Más 10 novenos de raíz cúbica de x. Mire, por ejemplo, que este no es simplificable. ¿Por qué? Porque la variable x aquí tiene exponente 1. Es menor que el índice de la raíz. Menos 2 sobre... Entonces, ¿aquí cómo simplificaría uno esta expresión? Pues la colocaremos como raíz quinta de x a la 5, raíz quinta de x a la 2. Miren que aquí estoy simplificando, ¿es por qué? Porque este 7, este x elevado a la 7 lo puedo expresar como un x elevado a la 5 y un x elevado a la 2. ¿Por qué x elevado a la 5? Porque el índice de la raíz es 5. Entonces ya eso me permite entonces que yo pueda cancelar estos índices. ¿Sí? O sea que el ejercicio realmente quedaría de la siguiente manera. La respuesta es real. Y entonces 32 tercios de x elevado a la 3 más 10 novenos de raíz con raíz cúbica de x menos 2 sobre, si cancelo aquí, entonces me quedaría simplemente la x, ¿cierto? X por raíz quinta de x a la 2. Ese sería pues realmente el ejercicio desarrollado, ¿cierto? Pero si lo dejamos hasta aquí, donde yo tengo aquí el NER, bien. Y miren que aquí sí cumple la condición, pues. La cantidad subradical que está aquí tiene un exponente menor que el índice de la raíz. Bien. Volvamos a la guía, o usted la tienen pues allí. ¿Alguna otra pregunta de esa guía? No, profesor, ya de mi parte, ya eso era lo que tenía la duda apenas. Ok, caballero. Bien, ¿alguno más? ¿Alguien? Aprovechen, estamos aquí hoy botados, tirando la casa por la ventana. ¿Sí? Hoy es 21 sin IVA, si aquí se da, entonces se resuelven los ejercicios sin IVA. Listo. Bueno, no tenemos preguntas entonces. Volvamos entonces aquí a lo que teníamos, porque recordemos que antes de trabajar esta pregunta que tenía pues el compañero, que es muy buena pregunta, ¿cierto? Estábamos trabajando por acá entonces un ejercicio sobre derivada de funciones trigonométricas. Entonces, ya que ustedes no preguntan, entonces yo sí voy a empezar a preguntar. ¿Cómo resolveríamos nosotros? Yo cambio esto. ¿Cómo resolveríamos nosotros este ejercicio? Que es de funciones trigonométricas. F de x es igual a 3x a la 2 menos 2 coseno de x. ¿Sí?
3x a la 2 menos 2 coseno de x. Entonces miren, en ese término o en esta expresión encontramos entonces este término, pues que es un polinomio, una función algebraica, y este término entonces que es una función trigonométrica. Aquí simplemente entonces lo que hacemos es derivar cada término, porque como es una suma de funciones, entonces derivamos cada uno de los términos. Y miren, aquí tenemos es coseno de x, ¿cierto? Entonces, según la tabla, coseno de x es menos seno de x. Entonces hay que tener la cosa allí en cuenta. Listo, entonces vamos a derivar nuestro f' de x, entonces va a ser igual a derivada de 3x a la 2. Entonces aquí aplicamos regla de la potencia. El exponente pasa a multiplicar y al exponente le restamos 1. Entonces ya 3 por 2 daría 6x elevado a la 1, ¿cierto? Listo. Ahí quedaría. Menos de la operación. ¿Qué pasa cuando tenemos entonces un coeficiente delante de la función trigonométrica? Entonces, se conserva el coeficiente y derivamos entonces la función. Recordemos que la derivada de coseno es menos seno. Aquí entonces menos seno, y como el ángulo es x, entonces simplemente colocaremos x. Listo. Miren que aquí coloqué entre paréntesis para indicar pues que eso es un producto, ¿cierto? Ese paréntesis lo pude haber colocado aquí o lo pude haber colocado aquí al principio y queda más cómodo y borrarlo pues de acá, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Si yo lo escribo de esta manera, entonces aquí me quedaría como 2 menos seno de x. Parece que fuese más cómodo, ¿no? Pero realmente esto me altera el ejercicio. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, señor. Ahí donde usted colocó el 6, como para uno no perderse, uno lo puede colocar 3 por 2x. Ah, sí, claro que Menos sí. 2x. Cierto, como para uno no perderse. Sí, señor, claro. Porque usted lo hizo directo, ¿cierto? Sí, señor, eso es correcto. Eso es correcto. Yo aquí lo hice directo, pero ustedes pueden escribir la expresión. Exacto, ustedes pueden haber colocado aquí. Lo voy a colocar aquí entonces en intermedio como 2 que multiplica entonces a 3x elevado a la 2 menos 1, ¿cierto? Así de esta manera, para indicar pues aquí, por eso sale entonces el 6x. Bien. Entonces miremos aquí, les decía, este exponente, o sea, esto que está aquí, ese 2, está multiplicando entonces a la función, por eso coloqué aquí 2 que multiplica, ojo aquí, a la derivada de coseno, que es menos seno, ¿cierto? Entonces resuelvo esta multiplicación que nos queda. Entonces va a ser igual a 6x menos por menos, entonces va a darnos más 2 por seno de x, entonces ya 2 seno de x. Y ese sería el resultado. ¿Sí? Listo. ¿Preguntas hasta allí? Ustedes no sé si entienden bastantico o no fueron capaces en todo el semestre de romper el hielo, de preguntarme con toda la confianza del caso cuando no entienden algo. A mí no me incomoda que me pregunten. Aquí, este ejercicio. Tenemos f de x es igual a seno de x más un medio de cotangente de x. ¿Listo? Entonces mire que es algo análogo a ese, pero aquí tenemos entonces derivada de suma de funciones, pero las sumas son funciones trigonométricas, ¿cierto? Entonces buscamos primero entonces según la tabla, vamos derivando entonces según la tabla, entonces tendríamos aquí f' de x, miren aquí coloco entonces la comilla para indicar que es la derivada. ¿Recuerdan allí lo que vimos ahorita? ¿Cuánto es la derivada de seno? ¿Cuál es la derivada de seno de x? Bien, seno de x, la derivada es, miren acá, derivada de seno es coseno de x. Derivada de seno de x es coseno de x. Entonces, derivada de seno, entonces sería coseno de x más el coeficiente, ¿cierto? Porque cuando el tema acompañado por un coeficiente, colocamos el coeficiente,
por la derivada de nuestra función. En este caso es cotangente de x. Bueno, esa no me la sé de memoria. Vamos a buscarla acá. Miren, cotangente de x es menos cosecante cuadrado de x. Derivada de cotangente es menos cosecante cuadrado de x. Sería menos cosecante cuadrado de x. Listo, entonces ya aquí simplemente nos queda es aplicar ley de signo acá porque tenemos aquí un más y aquí tenemos un menos. Voy a colocarlo un poco más grueso que es más visible. Entonces aquí sería igual a coseno de x más, perdón, ahí no va más, ley de signos. Entonces más por menos daría menos, ¿cierto? Entonces nos quedaría menos un medio de cosecante cuadrado de x. Y eso sería entonces la derivada. Ojo, ahí no estoy aplicando, de pronto no estoy verificando si puedo aplicar identidades trigonométricas o algo así, ¿no? Simplemente estoy haciendo pues como aplicando pues como la derivada. Bien. ¿Preguntas? No, profe, yo lo único que le digo, profe, que eso es que hay como, o sea, hay que como aplicarlo en forma, profe, porque pues no se ve difícil, toca mirar a ver en la práctica, a ver cómo se resuelve, cómo nos va. Eso es correcto, sí, claro. Sí, sí, eso es practicando. Entonces, por eso también los ejercicios, la guía pues que tienen ustedes para entregar. O sea, no sé si de pronto es que no han revisado todavía pues como la guía para darse cuenta de que si no logran hacer algún ejercicio o no. Entonces por eso de pronto no me preguntan sobre ella. Lo ideal es que hubiesen ustedes empezado pues como a resolver la guía y el ejercicio pues que no entendían, que no hubiesen acomodado con él. Entonces aprovechamos este espacio para preguntar. Sí. Pero igual pues al ojo pueden entonces ustedes mirar allí cuál de pronto ustedes ven como complicadito y preguntarle. Pero así es en todas, hasta para la suma de números naturales. Uno no lo maneja hasta tanto no empieza a hacer pues como los ejercicios, ¿cierto? Y de eso se trata la vida, hay que practicar muchas veces. ¿Sí? Muy bien. Vamos entonces a hacer otro ejercicio. Entonces tenemos f de x es igual a, miren este, raíz cuadrada de x por seno de x. Miren aquí entonces tenemos dos términos, ¿cierto? Seno de x, perdón, raíz cuadrada de x y seno de x. Y entre ellos no hay signo, o sea, ¿qué quiere decir? Que hay una multiplicación. Si quieres colocamos aquí un punto, ¿cierto? Para indicar entonces que eso es un producto. Entonces toca aplicar la regla de derivada del producto, que ya también no la manejamos, ya también la sabemos. Entonces aquí tendríamos entonces derivada de f de x. Recuerden aquí algo que cuando entonces tenemos una expresión como con raíz, entonces yo les aconsejo a ustedes que antes de derivar reescriban la expresión. Entonces una raíz se puede escribir como una potencia, ¿sí? Entonces tener raíz cuadrada de x es lo mismo que tener a x elevado a la 1 medio, ¿cierto? ¿De dónde sale ese 1 medio? Es que el índice de la raíz es 2 y el exponente aquí de la variable es 1. Entonces por eso sale aquí el 1 medio pues, para la variable x. Entonces realmente esta expresión raíz cuadrada de x por seno de x es igual también a x a la 1 medio por seno de x. ¿Sí? Y ese es el término entonces que yo realmente derivaría. Ahora sí, tengo entonces derivada de funciones, multiplicación, producto de funciones, ¿cierto? Y te aplico esa regla, derivada de producto de funciones. Derivada de la primera función, el exponente pasa a multiplicar, entonces quedaría 1 medio por 1, pues aquí no lo escribimos, x elevado a la x menos, el exponente menos 1, entonces sería menos 1 medio menos 1,
nos va a dar entre menos 1/2. Pero lo voy a escribir aquí como para hacerlo por partecitas, ¿cierto? 1/2 menos 1. Es el derivar el primer término por el segundo sin derivar, o sea, por seno de x, más el primer término sin derivar, o sea, x a la 1/2 por la derivada del segundo término, o sea, derivada de seno, que ya sabemos que es coseno de x. ¿Esto de dónde lo saqué? Recordemos que estamos aplicando esa regla. Si f es igual a g por h, entonces f' es igual a g' por h más, más g por h'. Esa es la regla de derivada de un producto. ¿Qué les recomiendo? Tengan a la mano como una tabla de reglas para de derivación. Y es más, así se consigue en internet. Tablas de derivada de funciones. Y así la encontramos. Listo. Entonces vamos a hacer aquí los productos y vamos a intentar resolver la resta que tenemos aquí. Entonces, ¿qué hay aquí? 1/2 de x. Ahora aquí, 1/2 menos 1. Nos va a dar menos 1/2. ¿Sí? Por seno de x. Más, aquí tenemos entonces x a la 1/2, voy a escribirlo así otra vez todavía, x a la 1/2 por coseno de x. Entonces recordemos que cuando los exponentes son, aquí un poquito, queda un poco enredado aquí. Cuando los exponentes son negativos y fraccionarios, entonces se reescriben, ¿cierto? Aquí tenemos, por ejemplo, que el exponente es negativo, entonces va a quedar abajo, en el denominador. Y como es una fracción, entonces va a quedar como una raíz. Entonces voy a escribirlo aquí de forma directa. Entonces nos quedaría 1 sobre 2 raíz cuadrada de x por seno de x. Más, ahora este. El exponente es un número fraccionario, entonces expresado como una raíz, entonces sería raíz cuadrada de x por coseno de x. Y ese sería entonces el resultado. Listo. Bueno, ¿preguntas, dudas? Listo, recordemos entonces, para retomar pues como la información que habíamos dicho ahorita antes de que se nos cayera la llamada por el problema del fluido eléctrico, entonces tenemos lo siguiente, y es que hoy es 21, próximo sábado 28 tenemos entonces el examen final, ¿sí? Tendremos entonces el examen final. El examen final entonces estaría disponible para que lo desarrollen pues en el espacio correspondiente, ¿cierto? De 7 a 8:30. Tengan en ¿Va a cuenta ser como, entonces, profe, el parcial? ¿cómo? ¿Cómo va a ser el parcial? ¿Cómo va a ser el parcial? Sí. Ah, no, ejercicios para que ustedes entonces, de esto, básicamente de eso que estamos trabajando. Derivada de funciones trigonométricas, derivada de cociente de funciones, producto de funciones. Miren, eso que estamos trabajando en el día de hoy, la guía que ustedes están desarrollando y lo que acabo de explicarles entonces en ese momento. ¿Sí? Básicamente es. Selección múltiple, profe. ¿Cómo dijo? Selección múltiple. Sí, selección múltiple con única respuesta. Eso es correcto. Bueno, lo que podríamos hacer es lo siguiente. Dejamos simplemente el examen para hacer, nos quedan 50 pues como para mirar eso, si es posible o no. Dejar simplemente entonces, hacemos el examen, selección múltiple con única respuesta, o podríamos entonces el examen repartirlo en dos actividades. Una es que colocar un taller, cierto, que ese taller entonces valga el 30% pues como la nota del examen final, pero no sería este, ¿no? Porque este es de seguimiento. Y el examen pues que sería entonces el resto, el 70%, que es un examen de selección múltiple con única respuesta. O simplemente hacemos el examen y de ahí tomamos entonces la nota final. Profe, a mi parecer, no sé si los compañeros estarán de acuerdo, pues digo yo, profe, que dividirlo en dos, profe,
como para practicar este ejercicio y los otros que... Profe, la evaluación sola. oh, Yo también digo que la evaluación sola, profe, porque no es solamente usted que ha dejado talleres. Sí, exacto. En ese momento ustedes también tienen más actividades con otros profesores, entonces, pues como para no, que no queden como recargados. Por mí no había problema, pero bueno. Listo. ¿Alguien más tiene otra opinión? Para que intentemos ser un poco democráticos aquí. Profe, pues por mi parte también un solo examen. El examen solamente. Profe, la opción del examen solo está bien. Ah, listo, bueno. Entonces, la voz del pueblo es la voz de Dios. Decían por ahí alguien, ¿cierto? Un político. Que en paz descanse. Dice, entonces sería así. El examen solamente. Listo, señoritos. Entonces, acordado eso, tengan presente entonces que el examen va a estar disponible para que lo desarrollen el próximo sábado 28. Y por favor, estén pendientes pues como de las situaciones financieras, que es que de pronto eso es lo que nos hay piden bastante ya. Yo he tratado pronto de colocar el examen para todos, pero en este sí me va a tocar ser un poquito riguroso para que a mí no me estén llamando la atención, ¿cierto? Entonces para colocárselo pues a los que están Ay, salvo. ahí, exacto, sí. Bueno, señores, señoritas, buen resto de día, un placer estar con ustedes este semestre. Esperamos entonces que el próximo estemos pues ya de pronto de forma Pues ya presencial. no nos escuchamos más. No, esa sería la última clase, esa es nuestra última clase. Ah, bueno. ¿Y cómo sabríamos, profe, si pasamos la materia o no? Lo ponen en la plataforma. Sí, claro, ustedes en plataforma deben, miren, cuando ustedes entran, mira aquí, aquí no me cargó. Cuando ustedes entran a calificaciones, bueno, eso se les va a compartir a ustedes allí. Les aparece algo así, ¿cierto? La nota. ¿Cómo saben ustedes su nota? Este porcentaje que aparece aquí, y eso aplica pues, para todas las materias, si les han calificado todo sobre 100, ¿cierto? Esa nota que aparece aquí la dividen entre 20 y esa es su nota. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, 82.73 dividido entre 20, entonces daría 4,1. Entonces, esa sería la nota pues, de la materia. Tengan presente eso. Si de pronto tienen algo sin calificar o algo así, pues revisen entonces que el profesor se la esté calificando esa semana, en el transcurso de esta semana. Y bueno, ustedes pueden preguntarnos por el interno de que cómo sería la nota o cómo está la nota de ustedes y con gusto pues se les aclara. Cada profesor te le va indicando la nota. Ah, bueno, profe, muchas gracias. Oye. Con mucho gusto. Bueno, espero entonces que haya sido de buen provecho este curso para todos. Que tengan un buen resto de fin de semana y un buen resto de semana. Gracias, profe, muy amable. A ustedes. Gracias, profe. Gracias, profe. Nos vemos el otro año si Dios quiere. Con el favor de Dios, así es.